Hola, muy buena tarde a todas y todos los que nos acompañan en esta nuestra tercera sesión del ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta sesión vamos a tratar el tema de conciencia financiera. Para ello tenemos como invitados a el maestro Cristian Jiménez Villarreal, quien es maestro en Administración de Empresas con especialización en Innovación y Emprendimiento por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de ser licenciado en Economía por el CIDE. Asimismo, ha trabajado en el sector público estatal como consultor independiente y en el sector privado con organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, tiene experiencia en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública, finanzas públicas subnacionales, estructuración de derivados y financiamientos de desarrollo de propuestas de nuevos negocios en la banca comercial. Finalmente, comentar que el maestro Jiménez Villarreal actualmente es director de desarrollo de negocios en Grupo Financiero Banorte, atendiendo al sector de estados, municipios y universidades públicas. También nos acompaña la doctora Abigail Rodríguez Nava, quien es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Economía con especialidad en Política Económica por la UNAM. Ha colaborado como docente en la Secretaría de Educación Pública y en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Actualmente, la doctora Rodríguez Nava es profesora investigadora titular C de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Asimismo, es miembro de varias comisiones académicas evaluadoras y participa en varios comités editoriales y como árbitro dictaminador para varias revistas científicas especializadas. También es importante resaltar que la doctora Abigail Rodríguez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. También es especialista en política económica, economía financiera y administración de riesgos. En estas áreas ha impartido más de 200 cursos en licenciatura y posgrado y ha participado como conferencista o ponente en más de 200 congresos nacionales e internacionales. A la par, ha publicado más de 100 artículos de investigación y de divulgación y capítulos de libros. Finalmente, destacar que la doctora Abigail Rodríguez, entre los reconocimientos que ostenta, se encuentra el Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2017, el cual le fue otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Y finalmente nos acompaña el doctor Owen Eli Ceballos Mina, quien es doctor en Economía, maestro en Estudios Urbanos y maestro en Economía por el Colegio de México. Además, es licenciado en Economía por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es profesor investigador del Departamento de Economía en la UAM en su unidad Azcapotzalco y profesor de cátedra del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Actualmente, el doctor Ceballos Mina es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y sus líneas de investigación se relacionan con temas de desarrollo económico, inclusión financiera de los hogares, evaluación de política pública y econometría aplicada. Actualmente es coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Métodos Cuantitativos del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Además, es miembro del Comité de Maestría en Economía y del Comité Editorial de la revista Tiempo Económico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma institución. Finalmente, es importante comentar que el doctor Owen Ceballos fue director del área de evaluación y monitoreo de la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2007 y 2010. Bienvenidos y bienvenida a nuestros ponentes. Antes de darle el uso de la voz a nuestros invitados, procederé a explicar la dinámica de esta sesión.
la cual consistirá en una primera exposición del maestro Cristian Jiménez de hasta 25 minutos en torno al tema de la misma, que es conciencia financiera. Posteriormente tendremos comentarios tanto de la doctora Abigail Rodríguez como del doctor Owen Ceballos, para lo cual cada uno de ellos tendrá hasta 15 minutos. Y finalmente cerraremos con un comentario del maestro Cristian Jiménez, quien para tal propósito tendrá 5 minutos. Sin más, le cedo el uso de la voz al maestro Cristian Jiménez. Adelante, maestro, por favor. Al parecer tiene problemas con el micrófono. Listo, maestro. Ahí estamos listos. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes a todos. Una disculpa por el cubrebocas. Estamos aquí ya en oficinas todavía, ya en el esquema mixto de presencial en la oficina y unos días en casa, ¿no? Pero ya estamos listos. Vamos a iniciar. Les voy a compartir una presentación, por favor. Denme un minutito y arrancamos con los 25 minutos. Acá ya estoy y si me pueden confirmar nada más el equipo de producción, si ya está, si ya se ve la pantalla. Ya se ve, maestro. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación y el evento. Ojalá que esto pues agregue valor a los estudiantes. Me dio mucho gusto haber leído las semblanzas de los excelentes investigadores que tenemos ahorita en el panel. Creo que va a ser muy rico el tema ahorita que lo platiquemos. Voy a tratar de apegarme a mis 25, ya 24 minutos para que podamos tener una conversación interesante en relación al tema de finanzas personales y en particular al tema de conciencia financiera. Entonces, me voy a ir muy rápido al tema. Básicamente son 5 temas los que vamos a platicar ahorita. El primero es un poquito cuál es la razón de por qué estamos acá. La segunda parte vamos a hablar un poco de los errores comunes acerca del dinero. En la tercera parte vamos a dar digamos, un panorama general de lo que son digamos, los 4 grandes cajones de la conciencia financiera. Y luego vamos a hablar de un concepto que ya ha estado en muchas redes sociales, sobre todo en todos, pues en varios lados, ¿no? En Twitter, Instagram, la gente que hace esto de manera profesional, que es el tema de la escala de la libertad financiera. Y bueno, finalmente voy a platicarles algunas cosas ahí que en lo personal he leído y me parece que es de bastante valor para quien quiera adentrarse más en el tema de conciencia financiera. Entonces, muy rápido vamos a empezar por qué estamos acá. Yo de verdad creo, y la institución Grupo Financiero, creemos que la educación financiera es piedra angular en el desarrollo de las personas, ¿no? En la medida en la que tengamos esta pues oportunidad de tener una vida financiera plena, creo que en buena medida vamos a tener también una vida en términos generales de calidad buena, ¿no? Es una piedra angular, como lo es el tema de la salud personal, por ejemplo. Platicarles algunas experiencias también de algunas cosas que en lo particular yo he vivido, que no les pasen algunas cosas que a mí me sucedieron, compartirles ciertas experiencias. Y por último y más importante, queremos que este taller los ayude en el proceso de reflexión en ese camino hacia la libertad financiera, ¿no? Creo que un taller no es suficiente y creo que esto es más bien un proceso largo, ¿no? Un proceso de toda la vida, donde tenemos que ir considerando todas las decisiones que tomamos, cómo impactan en nuestras finanzas personales, ¿no? Me voy al primer tema, que es los errores comunes acerca del dinero. Voy a hablar de 5, seguramente hay más, o seguramente algunos otros serán más relevantes, pero aquí me quiero enfocar porque es parte de lo que hemos visto en los talleres, tanto en universidades como con nuestros clientes, ¿no? Estos 5 errores comunes que se repiten a lo largo de las sesiones. El primero es no conocer tu relación en torno al dinero.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces cada uno de nosotros no se pone a reflexionar en el tema de cómo crecí en relación al concepto del dinero, ¿no? Hay quienes en casa les hablaron todo el tiempo acerca del dinero, las decisiones que se tomaban en términos de qué gastar o qué ahorrar o qué invertir, se tomaban en colectivo, ¿no? En otras situaciones no se hace así. En mi caso, por ejemplo, pues el tema del dinero fue todo un tabú, a pesar de que, digamos, yo tuve una carrera, una trayectoria con muchos números, ¿no? La licenciatura en economía, pues es, en buena medida ves muchos números, y luego te das cuenta que en el tema de finanzas personales, pues como que no hay mucha estructura, ¿no? Y empiezas de cero, porque el tema como no es, digamos, tan personal, no es un tema que hayas visto a lo largo del crecimiento familiar, pues se vuelve un tema ahí un poco difícil de abordar, ¿no? Entonces, el primer punto es importante que ustedes, cada uno de nosotros, reflexione alrededor de esa historia, alrededor del dinero. Y para eso aquí les dejo un recurso que en lo personal sigo mucho. Es un blog que habla sobre temas de finanzas personales. Y en particular hay un artículo de este blog que se llama New Retirement, en donde habla acerca de las personalidades alrededor del dinero, ¿no? Es decir, digamos, da ciertas características y te dice, bueno, yo soy, digamos, más o menos gastador, ¿no? O soy más o menos ahorrador, y a partir de eso, pues puedo dar algunos tips para que puedan mejorar o balancear ese perfil que tienen en relación al dinero, ¿no? Si son más gastadores, pues les dan algunos tips para ser más ahorradores, y viceversa, ¿no? También si eres una persona sumamente ahorradora, pues probablemente haya que balancear un poquito más la parte del gasto. El segundo punto importante es no ejecutar acciones hoy para el largo plazo, ¿no? Esto lo dice Peter Drucker, decisiones en el presente para tu yo del futuro, ¿no? Es muy difícil, y eso a nivel psicología es muy difícil para todos, no nada más, digamos, no depende de una edad, sino es en general, pensar o, digamos, tomar acciones hoy para nuestro yo dentro de 10, dentro de 20 o dentro de 30 años, ¿no? Pasa con el tema del retiro. A lo mejor pensamos que en algún momento vamos a hacer digamos, no vamos a tener esta capacidad productiva, sin embargo, terminamos no haciendo nada en el día a día, ¿no? Entonces, es importante este tema, ¿no? De la ejecución de las acciones hoy para el largo plazo, y más adelante vamos a ver algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones de cómo poder hacerle para sí ejecutar estas acciones hoy que nos contribuyan en cuestiones de largo plazo, ¿no? El otro tema también es pensar que el tema del dinero se reduce a números, ¿no? Este es un tema que a mí en lo personal me ha dado muchas vueltas, y aquí les recomiendo mucho un video que está en YouTube, de Dan Ariely, que es uno de los expertos en el tema de la psicología alrededor del dinero, y el video se titula ¿Cómo cambiar tu comportamiento para mí?, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que el tema de finanzas personales o de conciencia financiera es un tema mucho más relacionado a, pues, hacer un presupuesto, ¿no? Y a hacer un Excel y luego decir cuánto voy a destinar al ahorro o cuánto al gasto, ¿no? Pero desde mi punto de vista va mucho más a la parte de los hábitos, ¿no? Va mucho más a la parte del comportamiento que tenemos como personas, más que al tema de hacer de correr números y de matemática compleja. El otro punto, el error número 4, es el tema de que creo que está desapareciendo afortunadamente, pero en general hay todavía una creencia de que invertir es muy complejo y que se necesita mucho dinero para hacerlo, ¿no? Aquí, para poner una estadística muy sencilla, 35 de cada 10,000 personas en México invierten, de acuerdo a un dato de la Conducef de 2019. Entonces estamos hablando que menos del 0.1% de las personas adultas en México invierten, ¿no? Estamos hablando que eso es menos del 1% de los, digamos, de las personas que podrían tener esa capacidad de inversión.
Y creo que generacionalmente eso está cambiando y eso es algo muy positivo. Y en algún momento digamos, existen todavía estos mitos, estos errores alrededor del dinero donde se piensa que pues se tiene que tener mucho capital para poder hacer una inversión. Creo que hoy en día el tema del Internet ha venido a revolucionar el tema de la inversión y particularmente en México el tema de cómo se ha venido desarrollando el ecosistema de fintech y con eso, llevado eso al tema de las inversiones, pues creo que ha sido cada vez más fácil que las personas comunes y corrientes como yo, pues podamos empezar a invertir desde muy poco dinero. Eh, y finalmente, el último punto, que se necesita suerte para generar riqueza, ¿no? Hay también esta idea alrededor de los, alrededor del tema de la generación de riqueza, que pues las personas que son millonarias o que tienen una riqueza importante en términos económicos es porque pues tuvieron de alguna manera pues sí, se ganaron la lotería o tuvieron una herencia, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo mucho un libro que a mí en lo personal me ayudó mucho, que es un libro que habla sobre millonarios de todos los días, ¿no? Como gente ordinaria construyó riqueza extraordinaria. Es un libro sumamente sencillo para la gente. Si tenemos aquí estudiantes de economía, de ingeniería, les va a parecer un libro muy sencillo. No tiene nada de números, en realidad es mucho más anecdótico y habla sobre estas personas que fueron construyendo pues una riqueza importante a partir de ciertas bases o ciertos hábitos que tenían, ¿no? Entonces, esos son los cinco temas que les quería yo platicar en esta primera parte. Pensemos en ellos, reflexionemos sobre estos errores comunes acerca del dinero. Aquí no quisiera yo tardarme demasiado porque este es un tema mucho más, digamos, de conceptos, ¿no? En donde explicamos cada uno de ellos, qué hay en relación a cada uno de ellos. Entonces, más bien aquí lo que me gustaría explicar o platicarles es, en general, el tema de conciencia financiera, que a lo mejor es un tema que quizá yo por la cantidad de talleres que damos a veces no soy muy claro, pero el tema, o sea, ¿qué es conciencia financiera? Desde mi punto de vista es tener esa capacidad de reflexionar nuestras decisiones del día a día en cuestión económica, en cuestión monetaria, y cómo eso impacta en mi vida en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Es tener esa capacidad de que cada vez que uno va a tomar una decisión, poder poner los pros y contras sobre la mesa y entonces tomar la mejor decisión con base en objetivos, con base en temporalidad. Y bueno, ya entrando al tema de los cajones, yo veo que el tema de tener una conciencia financiera completa, me parece que se puede ir, digamos, en 4 grandes cajones. El primer cajón es el cajón donde tenemos todos los temas relacionados al ahorro. El segundo cajón es todo el tema relacionado a las deudas. El tercer cajón es el tema relacionado a la inversión. Y el cuarto cajón es el tema relacionado al retiro, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, son los 4 grandes pilares que uno tiene que tener en consideración cuando uno habla de conciencia financiera, cuando uno habla de finanzas personales, ¿no? Y aquí me voy a adentrar, voy a hacer un zoom en la tercera columna, en la columna de inversión. Yo creo que es un tema bien importante, sobre todo para pues para los estudiantes, ¿no? Que van a empezar su vida financiera más relevante, que van a acceder a un trabajo o bien van a iniciar un emprendimiento. Es importante que tengamos en este sentido el tema de inversión muy presente, ¿no? Mientras más joven lo podamos hacer, mucho mejor, ¿no? Y me voy a ir aquí a tres temas muy relevantes, ¿no? El primero es el tema de los activos y de los pasivos, ¿no? No voy a hablar aquí en términos de contabilidad, no voy a hablar aquí en términos de lo que es una hoja de balance, voy a hablar más aquí en términos prácticos de finanzas personales. Hace mucho tiempo leí un libro que se lo recomiendo mucho y lo pongo al final de la sesión.
Es un libro de Robert Kiyosaki, que digamos, es uno de los pilares en el tema de educación financiera, donde habla sobre dos conceptos, los activos y los pasivos, ¿no? Entonces, en términos generales, habla sobre los activos como aquellas cosas que nos producen dinero y los pasivos, aquellas cosas que nos restan dinero, ¿no? Entonces, bajo esa definición, hace mucho sentido el poder hacer un ejercicio, y yo les platico mi experiencia personal. Yo hice este ejercicio y a partir de eso lo hago todo el tiempo, donde tengo mi columna de activos y tengo mi columna de pasivos, ¿no? ¿Qué cosas son las que me producen más recursos monetarios y qué cosas son las que me producen o las que me restan recursos monetarios, ¿no? Y entonces, digamos, poniendo las dos cosas en la balanza, uno empieza a darse cuenta de cuál es la situación que tienes. Es decir, si tienes, que por lo general, o al menos en mi caso, ese fue el primer escenario, pues me di cuenta que tenía yo muchos más pasivos que activos, ¿no? Entonces, al pasar eso, digamos, al tener más pasivos que activos, pues eres como un ratón que le da la vuelta a la rueda, ¿no? Nunca vas a lograr salir porque siempre la parte de tus gastos va a superar a tus ingresos, ¿no? Por el otro lado, digamos, el objetivo a grandes rasgos sería pues que en tu vida tengas muchos más activos que lo que tienes de pasivos, ¿no? De tal manera que esa riqueza que vas generando, pues poco a poco vaya superando este gasto que tienes de manera recurrente. Ese es el primer tema. El segundo punto en relación al tema de las inversiones, hablarles sobre el concepto de interés compuesto. Es un concepto, me parece sumamente valioso. Quien lo conoce, pues se beneficia de él, y quien no lo conoce padece de ese concepto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con interés compuesto? En esencia es esta capacidad, o digamos este ejercicio que hacemos cuando tenemos una inversión y decidimos reinvertir todo lo que esta inversión generó más el capital inicial, ¿no? De tal manera que, poniendo un ejemplo práctico, decidimos invertir 1,000 pesos, ¿no? Y al cabo de un año esa inversión nos generó 100 pesos. Entonces, después de un año, pues tenemos 1,100. Y decidimos, ¿no? Decimos, oye, yo con esos 1,100, al cabo de un año, puedo reinvertirlos completamente, que sería beneficiarse del tema del interés compuesto. Puedo solo reinvertir el capital inicial, que es reinvertir los 1,000 pesos originales, o pues puedo, digamos, gastarme el recurso, ¿no? Entonces, pensando en esos tres escenarios, el interés compuesto o la magia del interés compuesto es que si uno hace este proceso a lo largo del tiempo, de reinvertir las ganancias que uno tiene, el interés compuesto empieza a hacer su magia en los siguientes años, ¿no? Probablemente en el año 1 no se vaya a ver un cambio significativo, probablemente en el año 2 tampoco, pero alrededor del año 6, el año 7, cuando estamos llegando al año 10, el interés compuesto empieza a hacer su magia, porque el volumen, digamos, que se duplica o que aumenta de tu patrimonio, pues va siendo casi geométrico, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan este concepto de interés compuesto, y más allá de eso, es importante que empiecen ustedes a generar o a invertir desde temprana edad, porque en esa medida se van a lograr, digamos, beneficiar en el tiempo del interés compuesto. Si ustedes empiezan a invertir a los 20 años, probablemente a los 30 años o a los 35 años, pues ya tengan un patrimonio interesante, ¿no? Cosa que en México, pues generalmente no pasa, ¿no? El interés compuesto por lo general digamos, es poca la cantidad de personas que conocen este concepto y que lo aplican sobre todo. Y aquí me gustaría, para pasar al siguiente tema, me gustaría dar un breve repaso sobre los dos conceptos que pongo al final, que es parte, digamos, seguramente de lo que platicaremos en la sesión con los investigadores, que es, para mí el tema de inversión sí es un tema de números, sí es de arrastrar el lápiz, sí es de analizar las oportunidades de inversión,
Pero desde mi punto de vista, el tema medular de las inversiones es hacerlo un hábito, ¿no? Hay que tener consistencia en el tiempo. No es nada más, voy a invertir una vez y me fue súper bien y ya, ¿no? O viceversa, ¿no? Invertí una vez y me fue súper mal, entonces ya nunca más voy a invertir mi dinero. Yo creo que aquí el tema es hábitos, es consistencia en el tiempo, es tener esta capacidad y este hábito, así como nos lavamos los dientes o así como vienen ustedes a la escuela, igualito, pero en el tema de las inversiones, ¿no? Hay que acostumbrarnos a tener este hábito de la inversión, aunque sea poco dinero, pero tener el hábito. Cuando tienes el hábito es mucho más fácil que lo puedas replicar con más dinero que si de cuando empezaste a lo mejor a los 20 años dices, yo no puedo ahorita invertir porque, pues, digamos, no tengo ese flujo, entonces cuando ya gané tanto dinero a los 30 años, ahora sí voy a empezar a invertir. La realidad es que eso es difícil que pase, ¿no? Porque es como alguien que va a hacer ejercicio, ¿no? Hoy no puedo, hoy no voy a hacer ejercicio, pero cuando, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando baje de peso ya voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces eso no va a pasar, es muy difícil que pase. Entonces la clave para mí aquí del tema es tener el hábito, ¿no? Y aquí mi recomendación es, empieza por lo más sencillo, por lo más básico. Quizá no va a ser el tema más complejo de a lo mejor invertir en criptomonedas o a lo mejor invertir en temas de crowdfunding, pero empiecen por algo que entiendan, que conozcan, que sepan cuál es el riesgo que va a implicar esa inversión, pero empiecen, ¿no? Tengo mucha gente que me platica y me dice que quiero empezar a invertir. Entonces hacemos alguna asesoría, pasa un año y entonces le digo, oye, ¿qué pasó con tu inversión? No, pues es que no lo hice, ¿no? Ese es un tema bien relevante que se los quiero compartir. Hay que empezar, aunque sea por lo más sencillo, aunque sea por un monto pequeño, pero hay que empezar. Y bueno, les quiero platicar ya por último, para respetar el tiempo, el tema de los niveles de la libertad financiera, ¿no? Este es un concepto que a lo largo de los últimos, creo yo, a lo largo de los últimos 10 años, pues ha ido tomando fuerza y se refiere, el tema de los niveles de la libertad financiera, se refieren a esta capacidad o esta tranquilidad financiera que vas a tener dependiendo de cómo sea tu administración. No es tanto un tema de ser multimillonario, ¿no? Sino es más un tema de cómo administras tus recursos y luego esa administración de recursos, cómo te hace sentir al respecto de tu bienestar financiero. Entonces aquí me voy a las diferentes escalas, perdón, ya no lo comenté, las escalas del 1 al 5, donde el nivel 1 es el peor nivel en el que podemos estar y el nivel 5 es el mejor nivel en el que podemos estar, ¿no? El nivel 1 de supervivencia financiera, desafortunadamente, no es un tema, o no necesariamente es un tema de generación de ingresos, es decir, de cuánto gano, sino más bien es un tema de cómo me administro, ¿no? Hay muchas personas que tienen un salario promedio por arriba, ¿no? del promedio en México y sin embargo, pues tienen un nivel de supervivencia financiera. Y por el otro lado también, ¿no? Pues vámonos a los niveles más específicos. En el nivel 1, ¿qué es la supervivencia financiera? ¿Cómo se ve? ¿Qué es? O sea, en esencia, en este nivel, como lo muestra la foto, es un nivel de ansiedad financiera. O sea, aquí estamos en un tema que de verdad yo quisiera que nadie de los que aquí me escuchan esté en algún momento, pero en esencia es un nivel donde pues tienes una deuda, ¿no? Y entonces tapas un hoyo o pides prestado de un lado para poder pagar en el otro, ¿no? Entonces, tienes esta situación en la que vas, digamos, conforme pasa el tiempo, pues no logras cumplir con tus obligaciones, todo el tiempo vives de el próximo pago que me tienen que hacer, ¿no? Se genera esta bola de nieve negativa donde para poder cumplir tengo que sacar otro financiamiento y entonces se va creando esta bola de nieve negativa, ¿no? Por lo general aquí, pues las personas no cuentan con un fondo de emergencia y por lo general aquí la relación que tienen con el dinero pues no es la mejor, no es la más adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Un poco como pasa en AA, ¿no? Hay que aceptar la realidad. Hay que hacer un plan de mediano plazo.
Seguramente habrá que hacer algún tema de consolidación de deudas. Y lo más importante aquí es apretar el botón de reinicio, ¿no? Yo creo que aquí, si estamos en este punto, hay que desaprender acerca del dinero, de lo que nos dijeron. Hay que replantearse qué es el dinero para ti y cómo puedes tú llevar o cómo puedes empezar de cero una relación positiva con el dinero. El nivel 2 y 3, que es el nivel de estabilidad o seguridad financiera, como se ve en esta imagen, pues es una balanza, ¿no? Digamos que sí tienes deudas, pero estas deudas no comprometen tu ingreso, como en el caso del nivel 1. Aquí empiezas a hacer tus primeras inversiones, tienes estabilidad financiera, ¿no? Tienes el hábito del ahorro y de la creación de un fondo de emergencia y ya empiezas a tener más de una fuente de ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues hay que reforzar hábitos, hay que educarse más, ¿no? En temas de conciencia financiera. Si tienes un plan financiero, es decir, si tienes un plan donde digas, yo tengo estos objetivos, estas metas que quiero lograr dentro de 1 año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pues hay que sacarlo a la luz, ¿no? Y hay que tenerlo mucho más presente en nuestro día a día para que las decisiones que tomemos pues vayan encaminadas hacia esos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, finalmente en el último nivel, que es el nivel de libertad o abundancia financiera, si se le quiere ver así, ya estoy casi en tiempo, entonces ya casi termino. En este nivel, pues la realidad es que es un nivel donde tienes un bienestar o una tranquilidad financiera, ¿no? Por lo general acá la mandíbula de ingresos a gastos es cada vez mayor, es decir, tus ingresos crecen a una tasa mucho más que lo que hacen tus gastos, entonces la diferencia entre ingresos y gastos se va haciendo cada vez mayor. Aquí seguramente tienes ya múltiples fuentes de ingresos, tanto ingresos pasivos como ingresos activos, ¿no? Ingresos pasivos por inversiones que hacen y te llegan tus rendimientos, o ingresos activos, ¿no? Por lo que haces, tienes un negocio, tienes una empresa, etcétera, ¿no? Por lo general, este es un tema bien interesante, aquí las personas que se encuentran en este nivel viven por debajo de sus posibilidades, ¿no? Es decir, podrían gastar más, tienen el dinero para hacerlo, sí, pero por lo general no lo hacen. Y la razón de no hacerlo es pues que al final del día es más importante el bienestar en el día a día, de sentirme con esa tranquilidad de que pueda afrontar cualquier gasto, más que un tema de adquirir un bien de lujo, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues en esencia están del otro lado. Este es el nivel en donde, en lo personal, me gustaría que todos en México estuviéramos acá. Entonces, pues lo estás haciendo muy bien si te identificas en este nivel. Ya para terminar, a platicarles el tema de la libertad financiera, para mí implica, digamos, cambios en nuestros hábitos. Sí es importante, un esfuerzo constante y ganas de aprender. No me parece que sea un tema fácil, no me parece que alcanzar la libertad financiera sea, léete estos libros y ya. Me parece que es un tema de hábitos, pero me parece también que el retorno de inversión a esto que hagamos va a ser gigantesco, ¿no? Me despido aquí en la sesión para poder pasar a la parte de la ponencia de la plática de los investigadores. Y voy a dejar nada más en pantalla lo del kit de aprendizaje continuo, que es un material que lo clasificamos aquí en 3 niveles. Y es un material que damos, en lo personal yo lo he leído, son recursos que ustedes pueden encontrar en internet, libros, podcasts, blogs, que a mí me han servido mucho en este proceso continuo de conciencia financiera. Listo, Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Cristian Jiménez, por esta exposición que sin duda representa, como usted bien lo apuntaba, un reto para gran parte de la población mexicana, pero sobre todo para las juventudes que están iniciando pues ya su vida financiera. Ahora pasaremos a los comentarios que nos ofrezca la doctora Abigail Rodríguez en torno al tema de conciencia financiera.
recordándole, doctora, que tiene para ello 15 minutos. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues me parece un tema sumamente interesante. Yo creo que, como bien dice el tema de la mesa, la conciencia financiera es algo en lo que todos debemos de estar muy, muy bien informados. Me parece también que son plenamente válidos, muy acertados todos los comentarios que nos acaba de proporcionar el maestro Cristian Jiménez. Coincido plenamente con ello. Y bueno, simplemente quisiera hacer subrayar algunos elementos en 5 puntos que me parece clave. Primero, comenzar justamente con este concepto de conciencia financiera. Yo aquí resaltaría que para tener esta conciencia financiera, nosotros tenemos que entender que necesitamos hacer un uso eficiente de los recursos con los que contamos. Y para hacer ese uso eficiente de recursos necesitamos estar informados y necesitamos hacer una planeación de cómo estamos ahora y qué queremos hacer en el futuro. Y en ese ejercicio de planeación necesitamos además, por supuesto, ver qué queremos, qué planes tenemos para más adelante, si queremos hacer alguna inversión, si queremos hacer algún patrimonio. Entonces, desde ahora es el momento ideal para hacerlo. Me parece que son muy importantes algunos conceptos que siempre debemos de tener en mente y que, bueno, para empezar, el aspecto de las compras. Yo creo que ahora, por supuesto, cuando tenemos algún ingreso, necesitamos utilizar esos recursos para compras, para adquirir bienes de consumo frecuente o para adquirir algunos bienes que ya sean de consumo un poco más de uso duradero. Pero en este sentido de comprar, yo creo que los consumidores deberíamos de ser muy conscientes y aprovechar toda la información que cada vez tenemos en mayor medida y con mayor disponibilidad, y necesitamos hacer ejercicios de comparación. Muchas veces el mismo bien, el mismo artículo, se encuentra en 2 lados diferentes, muy cercanos a nosotros, en diferentes plataformas, por ejemplo, y con un diferencial de precios muy fuerte. Por ejemplo, yo he hecho algunas compras por internet y un artículo lo encuentro en alguna plataforma, por decir, en 400 pesos, y ese mismo artículo en otra plataforma en 600 pesos, 800 pesos. Entonces, mi punto aquí es que necesitamos ser consumidores muy bien informados, aprovechemos este acceso a las tecnologías de la información, de la comunicación, para poder hacer una comparación de precios y ver qué estamos adquiriendo. En segundo lugar, quisiera comentar que lo señaló muy oportunamente el maestro Cristian Jiménez, y es el hecho de estar informado respecto al uso de las tasas de interés. Aquí, en el caso de las tasas de interés, también como buenos consumidores tendríamos que preocuparnos por ver qué nos ofrecen las diferentes instituciones financieras, ya sean bancos comerciales, ya sean las sociedades financieras de objeto múltiple, ya sean las instituciones o los comercios que son tiendas de autoservicio o tiendas comerciales departamentales, porque muchas veces utilizamos el crédito, pero no nos fijamos en la tasa de interés que nos están señalando que van a implicar las compras que podamos hacer. Entonces, me parece que es muy necesario que hagamos esta comparación de tasas de interés. Por supuesto, cuando solicitamos alguna tarjeta bancaria, necesitamos hacer este comparativo y aprovechar también todas las facilidades que nos dan los mercados financieros. Muchas veces, si somos buenos clientes y nos ponemos a revisar los contratos, podemos ver cómo podemos saltarnos o cómo podemos no hacer todos los pagos de comisiones, por ejemplo, cuando hacemos un uso adecuado de estos servicios. Por ejemplo, si tenemos un mínimo en el saldo en nuestras tarjetas de ahorro, muchos bancos nos exentan del pago de comisiones. Si, por ejemplo, contratamos el servicio de un pago automático, ya sea de telefonía, de luz, de internet, lo que sea. Pero el punto aquí nuevamente es estar informados para hacer un uso eficiente de los recursos financieros. Otro punto que también me gustaría resaltar es la parte de los instrumentos de ahorro e inversión. Como bien señala el maestro Cristian Jiménez, pues la mayoría de los otros únicamente nos quedamos con instrumentos de ahorro de corto plazo, que son por ejemplo, el ahorrar brevemente el ingreso que recibimos quincenalmente o mensualmente a través de una tarjeta de débito, pero es un ahorro que consumimos inmediatamente. La idea es que también nos acerquemos a conocer todo el abanico de instrumentos de inversión posibles que nos ofrecen
las diferentes instituciones financieras y que los conozcamos bien. Hay muchos instrumentos que, como bien dijo el maestro Cristian Jiménez, no necesitan una inversión sustancial, ¿sí? Con pocos montos ya podemos iniciar una inversión. Y además son instrumentos que nos permiten utilizar el dinero, tener la disponibilidad o la liquidez inmediata. Entonces, yo creo que aquí un punto es no temer, no asustarnos al participar en los mercados financieros, sino al contrario, estar informados para aprovecharlos de la mejor forma posible. Y en esta idea también de los instrumentos de inversión, quisiera también que reflexionáramos sobre la importancia de formarnos un patrimonio para el futuro y para nuestras familias. Por ejemplo, si queremos pensar en adquirir una casa, un departamento, me parece que es muy importante esta actitud, este hábito del ahorro, el estar invirtiendo para justamente consolidar este patrimonio. Un punto último que me gustaría también comentar aquí es el tema de los seguros. Yo creo que también en México estamos poco familiarizados o somos poco conscientes de la necesidad de adquirir un seguro para la vida futura. Me parece que todas las personas deberíamos de contar con un seguro, porque el seguro lo que hace es minimizar las pérdidas posibles que podemos tener ante algún evento contingente. Entonces, igualmente, lo más importante para elegir un buen seguro es estar informados de cuáles son todas esas posibilidades que nos ofrecen las diferentes instituciones. Generalmente, lo más aconsejable es pues adquirir un seguro que nos proteja contra accidentes o un seguro que nos proteja contra daños a la salud, un seguro de gastos médicos, ¿sí? También hay seguros que nos pueden proteger contra daños por algún accidente en el hogar, que nos protege nuestro patrimonio. Entonces, son como las grandes áreas que me gustaría resaltar. Y bueno, finalmente quisiera subrayar que en todo este tema de la conciencia financiera, lo más importante es estar informados y hacer un plan de previsión para el futuro. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr en el futuro? Y empezar justamente desde hoy. Son mis primeros comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora Abigail Rodríguez, por los comentarios que sin duda vienen a completar lo ya mencionado por el maestro Cristian Jiménez. Ahora le cedemos el uso de la voz al doctor Owen Ceballos para que también nos ofrezca sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Agradezco al auditorio, agradezco a la UAM y a Banorte por la invitación a este ciclo de conferencias. Y por supuesto, agradezco a Cristian por su grandiosa presentación. Igual que Abigail, coincido en muchos elementos expuestos por Cristian en términos de este importante tema de la conciencia financiera. Y yo quisiera trabajar en dos dimensiones. Uno es llamar a la reflexión después de la presentación que nos hace Cristian sobre algunos elementos que voy a exponer que tienen que ver con el anclaje de esto que él nos presentó como conciencia financiera, dando un panorama en dónde se ubica esta conciencia financiera, que tiene que ver un poquito con los temas que yo trabajo y una propuesta alrededor de ello. Y por otro lado, por supuesto, también, igual que Abigail, mencionar algunos elementos que yo considero como importantes, digamos, en estos procesos de conciencia y sensibilización que están asociados a un proceso más grande, que es el proceso de inclusión financiera para nosotros. Y entonces, en esas dos dimensiones, pues, Cristian inició hablándonos como punto de partida en su arranque, nos mencionaba, ojo con la educación financiera. Y la educación financiera es uno de los determinantes, digamos, o elementos determinantes de algo que ha iniciado en México, un proceso que no es tan antiguo, un proceso de inclusión financiera impulsado por la política económica y por varios segmentos de varios sectores económicos, ¿no? Ha sido impulsado por las organizaciones internacionales y alrededor del 2000 han habido muchos impulsos. Ahí poco a poco México se ha ido incorporando, sin embargo, hacen falta todavía esfuerzos como este que estamos realizando, ¿no? El proceso de sensibilización, de generar conciencia, y algo que ha vivido México, ¿no? En tiempos previos ha sido
Por ejemplo, la expansión de ciertos servicios financieros particulares, justamente en busca de un proceso de bancarización, de inclusión financiera, pero ha sido más centrado un proceso de inclusión desde la oferta y nos hemos olvidado un poco de la demanda. Ahora hay un poco más de conciencia alrededor de la importancia que necesitan los procesos de inclusión financiera por la demanda, y entonces nos empezamos a preocupar por temas. Nos lleva a esto, por ejemplo, los temas de hacerlo con conciencia financiera. Y yo en ese sentido, lo único que quisiera traer a la mesa es cuáles son los elementos determinantes de un proceso de inclusión financiera adecuado, en los que, por supuesto, este ejercicio que nos presenta Cristian acerca de conciencia financiera es muy importante, ¿no? Del lado de la oferta, pues hemos tenido procesos de expansión que necesitan regulación, competencia, en fin, ¿no? El surgimiento de ciertos instrumentos que deberían ser focalizados para que haya una provisión responsable de estos instrumentos y servicios. Por ahí lo voy a dejar. Centrémonos del lado que nos interesa un poco, el lado de la demanda. ¿Cómo son nuestros procesos de inclusión en nuestros hogares, ¿no? Nosotros, jóvenes, estudiantes, bueno, que estamos en un proceso de nuestro inicio de la vida productiva. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Vamos a invertir? ¿Debemos ahorrar para nuestro retiro? Bueno, todo esto del lado de la demanda tiene que ver con dos elementos. Por un lado, una cultura financiera, y en esos elementos de la generación de cultura necesitamos algo que nosotros en general en la academia llamaríamos, la generación o acumulación de capital humano, educación financiera, pero también hay usos y costumbres. Cristian nos hablaba de los hábitos en esos elementos. Entonces, ¿cómo generamos hábitos y hacemos que esos hábitos sean saludables y se alinee nuestra educación, por un lado, ciertas condiciones de formalidad y asociando estas dos cosas, generar cultura financiera? Por otro lado, Abigail mencionaba uno fundamental también en ese conjunto de determinantes, el acceso a información. La información es fundamental en el sector financiero, ¿no? Si nosotros estamos bien informados, vamos a tomar mejores decisiones. En economía, sé que hay de ingeniería y hay de otros, pero nosotros siempre nos preocupamos por los costos de información, la información asimétrica, y decimos que la información es una de las cuestiones más importantes que siempre debemos tomar en cuenta en economía. En el sector financiero, aún más. Las decisiones están asociadas a la información. Y un aspecto que de pronto no hemos hablado mucho, pero tiene que ver con la tecnología, el acceso y la capacidad tecnológica. Hoy en día, para la rama financiera es fundamental que tengamos capacidades tecnológicas que podamos cruzar con nuestros conocimientos y juntar con nuestros hábitos para conjuntar todo eso y convertirlo en esa cultura financiera que necesitamos para que aparezcan, para que se genere a partir de esa cultura o comunidad fundamental de esa cultura, esa conciencia financiera de la que estamos hablando. Coloco un panorama más general, de un paso atrás para Cristian, pero creo que estamos en la misma dimensión, estamos alineados, digamos, hacia dónde vamos. Hablemos un poco de la conciencia financiera dentro de ese marco determinante de la cultura, que es fundamental. Y estos errores de pronto alrededor del dinero que mencionabas, que son fundamentales y a mí me parecen bien identificados, quizá no sé si llamarlos errores, pero que si son verdaderamente los elementos de anclaje para nuestras decisiones, ahí están. ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Tengo que visualizar y darle una dimensión temporal a ese aspecto. Tengo que ver si mis hábitos son los adecuados o no. Tengo que ver si hay dificultades de acceso que pueden estar asociados a mi capacidad en términos de capital humano, conocimiento financiero, ¿no? O pueden estar asociados a barreras tecnológicas, dependiendo del segmento de población que estemos hablando. Ahorita tenemos una comunidad completamente o mayoritariamente de gente joven iniciando su época productiva, pero pensemos en adultos mayores. Pensemos en adultos mayores y la pandemia, por ejemplo, ¿no? La capacidad de poder disponer de sus fondos de ahorro del retiro, ahora que la capacidad de los bancos se ve reducida a que haya un acercamiento al cliente y tengan que hacerlo por una aplicación móvil. ¿Cuál es su capacidad? Entonces tenemos esos elementos ahí que forman parte del proceso de inclusión y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, la libertad financiera. Antes de pasar a la libertad, me gustaría hablar
del punto en el que se centró Cristian en el ABC de la conciencia financiera. Mencionó dos previos y se centró en la inversión, por supuesto, por el público al que está dirigido la conferencia. Habló de ahorro, deuda, se centró en inversión y mencionó retiro. Por supuesto, Cristian dijo, todos son importantes, quiero hablar de inversión. Y cuando habló de inversión, motivó de muchas maneras, hay que empezar. Y estoy completamente de acuerdo. Hay que dejar de tenerle miedo y aversión a el ámbito financiero. Lo comparto completamente. También debemos dimensionar, pues, de que en la gama de instrumentos, para poder dimensionar en ese punto la inversión, pues al final necesitamos hacer un recorrido alrededor de nuestros conocimientos financieros. A lo que voy es, debemos ser un poco cuidadosos porque ahorro y deuda, que refieren a instrumentos probablemente más básicos previo a la inversión, pero que él mencionó que era fundamental, activos y pasivos, determinan nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, probablemente los instrumentos más básicos, los menos especializados que encontramos en la inversión, necesitan de un recorrido previo por nuestros ejercicios de ahorro, de administración de una tarjeta de crédito, de instrumentos más sencillos. Entonces, ojo con esa escalera y la manera en que vamos acumulando capital humano relacionado con nuestro proceso de inclusión. Pero, sin embargo, por supuesto que la idea es que ustedes que están en esa plenitud productiva o se preparan para ese proceso productivo, sean conscientes de que hay que perder el miedo e ir acomodando nuestros hábitos para poder acercarnos a estos instrumentos. Nosotros, con capacidad productiva, con capacidad tecnológica, debemos ir aprendiendo. Claro, controlando los niveles de riesgo, por ahí estaba diversificación del portafolio y por eso, probablemente antes de pensar en invertir, hay que pensar qué ocurrió con las dos dimensiones previas, qué ocurrió con mis comportamientos de los instrumentos de ahorro y deuda, ¿no? Que era lo que él mencionaba, como veamos nuestros activos y pasivos. Sí, el perfil del inversionista, pues al final va a depender de ahorro y deuda. Y bueno, con respecto al último tema que mencionaba Cristian sobre la libertad financiera y aprovechando que esto tiene que ver con conciencia financiera, pues yo quisiera hacer conciencia desde donde yo hago investigación. Es muy cierto, Cristian habló de ciertos niveles de libertad financiera, pero él dijo el quinto nivel corresponde a la verdadera libertad financiera y menos mal lo hizo y yo me sentí muy feliz porque justamente, aunque hablamos de esos diferentes niveles, yo me remitiría ahí un poco quizá a un enfoque de capacidades y zen, igualdad de oportunidades. En los primeros niveles, ¿no? Cuando estamos en el nivel de sobrevivencia o supervivencia, en realidad, ojo con la manera en que nos insertamos a el mundo financiero y al proceso de inclusión financiera. En ese nivel, la vulnerabilidad del sujeto es enorme, ¿sí? Incluso podría ser que no es conveniente que el sujeto se incorpore en ese punto y eso puede estar dado por las capacidades y los inicios del sujeto, las condiciones iniciales, capital humano, ¿no? Niveles suficientes, conocimientos financieros, acceso tecnológico. Eso puede hacer que sencillamente exponerte a ciertos instrumentos no traigan beneficios, traigan efectos perversos sobre los individuos. Y los más vulnerables a eso son las partes bajas de la distribución. Entonces hay que ser cuidadosos con esos niveles, digamos, que los estamos asociando a la libertad. No dijimos que eran libertad, dijimos que en el último había libertad, pero hay que trabajar en términos de ello y eso necesita política pública focalizada. Eso necesita también del lado de Cristian, que trabaja en términos de los instrumentos, el diseño de instrumentos y la creación de instrumentos focalizados. Esto tiene que ver con, así como lo hacemos para los jóvenes, pues también para los adultos mayores, también para las mujeres. Esto es relevante para que en esos primeros niveles de la libertad se genere las condiciones iniciales suficientes para llegar a ese nivel superior. Y yo creo que con eso cierro un poco, dejo algunos elementos de reflexión para Cristian alrededor de la presentación y ese panorama más amplio, pero en lo demás coincidimos completamente de que la idea, chicos, es
debemos intentar incorporarnos a este mundo financiero, entrar en el proceso de inclusión de la mejor manera posible. Tiene que ser un proceso adecuado y eso necesita varios elementos, ¿no? Podríamos, como dice Cristian, hablar de las criptomonedas, pero sepamos en qué nos estamos metiendo, informémonos, ¿no? Conozcamos la tecnología también para poder desarrollar el proceso de manera adecuada. Eduardo, Abigail, Cristian, muchas gracias. Son mis comentarios. Gracias a usted, doctor Owen, por sus comentarios, que sin duda alguna vienen a complementar el tema de conciencia financiera y los comentarios que se han realizado por parte del maestro Cristian y de la doctora Abigail en torno a este tan importante y relevante tema como lo es la educación financiera, sobre todo enfocado, como ustedes bien hacían mención, hacia las y los jóvenes que van empezando con su vida profesional, con su vida laboral y sobre todo que sepan manejar de forma adecuada sus recursos. Bien, pues antes de dar por concluido el evento, le solicitaría al maestro Cristian Jiménez nos pudiera ofrecer unos comentarios finales, recordándole que para ello tiene hasta 5 minutos. Adelante, maestro, por favor. Gracias, muchas gracias. Me gusta mucho este formato de plática, no nos había tocado en ocasiones anteriores. Me parece muy creo que muy aleccionador y espero, y yo creo que este formato agrega mucho más valor que el hecho de que esté yo platicando aquí 1 hora completa, porque da ciertos matices a lo que yo comento, ¿no? Entonces me gustaría reflexionar en un punto en particular en estos 5 minutos que me quedan en relación a los comentarios que nos hicieron, ¿no? Creo que se habló ya en general como de las, desde el punto de vista de política pública, hacia dónde se debiera ir, ¿no? También desde el punto de vista de la asimetría de la información, ¿no? Que hoy en día, creo yo, afortunadamente, ¿no? En cierto segmento en particular, ¿no? Que en este caso es los estudiantes que están acá, pues las barreras del acceso a la información pues ya no existen, ¿no? Hoy en día hay múltiples comparadores de todo, ¿no? De lo que quieran, ¿no? De ahorro, de inversiones, de temas de financiamiento, donde ustedes pueden comparar, ¿no? Qué es mejor, qué tiene mayor servicio. Hasta seguramente yo creo que los estudiantes nos podrían dar mayores referencias o mejores referencias, ¿no? En términos de plataformas que tengan buenos niveles de servicio, ¿no? Y hacia donde me gustaría el último comentario, dado que ya hablamos de todo esto, mi comentario final sería la importancia que tiene el sistema financiero y en particular la importancia y la obligación que tenemos las instituciones financieras privadas de contribuir a esto, ¿no? Creo que no es únicamente el venir y dar estas pláticas, creo que tenemos que dar un énfasis súper importante y poner en el centro al cliente, poner en el centro a la persona y nosotros como institución financiera decir cómo le podemos ayudar a las personas, cómo le podemos ayudar a nuestros clientes para que tengan una conciencia financiera más robusta, ¿no? Y luego cómo le ayudo yo para que esos objetivos que tiene a lo largo de su vida financiera se cumplan, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo nos hemos enfocado mucho más en la parte del tema de financiamiento. Creo que conforme pase el tiempo, y me parece que estamos hoy en día montados en una ola súper interesante a nivel generacional, estamos viviendo cambios en el sector sumamente relevantes y creo que es la dirección correcta, ¿no? O sea, los bancos, las instituciones financieras privadas en México, tenemos una responsabilidad y una obligatoriedad en poder ir más allá, ¿no? No solamente venir y platicar de estos temas, sino también el que podamos diseñar y producir servicios que al final del día mejoren esta situación o le ayuden a la gente a hacer más fácil o a instrumentar más fácil todos los conocimientos que van adquiriendo en el tema de finanzas personales, ¿no? Cierro mi comentario ahí. Sin duda tenemos mucho tramo que hacer. En Banorte
créanme, el equipo, no solamente yo, somos alrededor de 20,000 colaboradores que estamos tratando de dar lo mejor para las personas, ¿no? Las personas que estamos aquí en México. Entonces, creo que vamos por el camino correcto, pero necesitamos poner mucho énfasis en lo que acabo de comentar. Gracias, maestro Cristian Jiménez, por este comentario final. Y solo destacar que la importancia que ya nos comentaban nuestros tres invitados acerca de la información que nosotros como usuarios de los servicios financieros tenemos para decidir sobre uno u otro servicio financiero, y también la educación financiera, que ya es un tema esencial hoy día. Destacar que muchas instituciones públicas, instituciones gubernamentales ofrecen programas en la materia, esto con el objetivo de tener una mejor educación financiera a nivel nacional. Pues muchas gracias a nuestros tres invitados, al maestro Cristian Jiménez, a la doctora Abigail Rodríguez y al doctor Owen Ceballos. Y por parte de las instituciones organizadoras como son la Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo Financiero Banorte, queremos extenderles a ustedes una constancia por su participación, a la cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo Financiero Banorte otorgan la presente constancia a el maestro Cristian Jiménez Villarreal por su participación como ponente en el ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas, Conciencia Financiera, realizado el 22 de septiembre de 2021 en modalidad virtual. Aquí, en esta constancia, firman el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Abelardo Mariña Flores, quien es coordinador de enlaces estratégicos de la unidad Azcapotzalco de esta misma universidad. También tenemos una constancia para la doctora Abigail Rodríguez Nava, con el mismo texto, en donde se adiciona la firma de la maestra Laura Elena Bueno Estrada, quien es subdirectora de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte, y por supuesto la misma constancia para el doctor Owen Ceballos Mina. Muchas gracias a nuestros tres conferencistas, y gracias sobre todo a nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta tercera sesión del ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas, y les extendemos una invitación para que nos acompañen en nuestra cuarta sesión, que se desarrollará el día de mañana en punto de las 16 horas con el tema de innovación y tecnología. Esperando contar con su valiosa asistencia para el día de mañana, les agradecemos mucho y les deseamos una excelente tarde. Hasta muy pronto.